La empresa estaba llena de emoción mientras celebrábamos su tercer aniversario. No era solo una fiesta de fin de año para mí, se suponía que sería la noche en que mi prometido, Jason, me propusiera matrimonio. El salón de baile se había transformado en una maravilla brillante. Serpentinas doradas y plateadas flotaban del techo, un suave jazz sonaba de fondo, y las copas de champán tintineaban suavemente bajo el cálido resplandor de las arañas de cristal. Me había vestido con especial cuidado, eligiendo un vestido azul marino que brillaba a cada paso. Como una de las miembros fundadoras de la empresa, había caminado cada paso del viaje con Jason, desde ese pequeño espacio de coworking con luces parpadeantes hasta este momento, bajo un dosel de aplausos y risas. Y era más que solo negocios, habíamos estado juntos durante 3 años. Cuando Jason solo tenía un sueño y un boceto de un plan de negocios, yo creí en él. Le di $50,000 para ayudarlo a lanzar la empresa. No tenía nada, ni siquiera un escritorio adecuado. Le había dicho, solo hazlo, te apoyo. Ahora, la empresa prosperaba. Jason se mantenía erguido como CEO, su nombre aparecía en revistas, su confianza iluminaba cada habitación a la que entraba. Me había dicho innumerables veces que nunca olvidaría los sacrificios que hice, que algún día me lo compensaría. Esa noche, dijo, sería ese día, la propuesta con la que había soñado en silencio. Me la había imaginado de una docena de maneras, quizás levantaría su copa, llamaría la atención de todos y contaría nuestra historia, quizás se arrodillaría bajo las suaves luces de la fiesta y abriría una pequeña caja de terciopelo. Pero nada de eso sucedió. En cambio, vi cómo la velada se convertía en algo que nunca podría haber predicho. La propuesta nunca llegó. El lugar junto a Jason, el que creía que me pertenecía, había sido reemplazado silenciosamente. Su nombre era Lauren, una recién graduada universitaria. Se había unido a la empresa solo unos meses antes. Era encantadora, con ojos brillantes y rasgos delicados, y se comportaba con la confianza despreocupada de alguien que siempre había sido adorada. Sus largas piernas pálidas llamaban la atención dondequiera que caminaba, y desde la primera semana, había estado rodeada de una atención entusiasta. Ni siquiera lo vi venir. Tal vez fue la música, tal vez las bebidas, o tal vez el espíritu navideño. Toda la sala zumbaba de risas e inhibiciones relajadas. Había esperado estar al lado de Jason, sonriendo mientras saludábamos a los invitados y brindábamos por nuestro arduo trabajo. Así es como se suponía que debía ser. En cambio, Jason estaba sentado en el sofá al otro lado de la habitación, inmerso en un juego de verdad o reto con Lauren. Se inclinó hacia ella, con los ojos fijos con una intensidad que me retorció el estómago. Las mejillas de Lauren, rosadas por el vino, se rieron, y ella dijo, con un movimiento de cabeza, «Oh, señor Witte, me atrapó de nuevo». Perdí. Supongo que elegiré reto. Jason, pulido con su traje a medida y corbata de seda, parecía el ejecutivo poderoso, pero la mirada en sus ojos lo traicionaba. No era profesionalismo, era deseo. Ya ni siquiera intentaba ocultarlo, y nadie más tampoco. Un cántico surgió de la multitud, «Beban juntos. Beban juntos». Y así, Jason pasó un brazo alrededor de la cintura de Lauren, sonrió y entrelazó los brazos con ella mientras bebían como si fueran las estrellas de una celebración retorcida. Sabía que lo estaba mirando, también sabía que odiaba a los infieles. Años atrás, cuando el matrimonio de mi mejor amiga se desmoronó por una infidelidad, juré que nunca perdonaría tal traición. Jason me había prometido que él no era así, que nunca sería el hombre que rompiera la confianza de una mujer. Pero esa noche, rompió la mía, y lo hizo con una sonrisa en la cara, sus mejillas sonrojadas, su expresión divertida, cada detalle grabado en mi memoria. No era solo traición, era una actuación, una humillación calculada. Jason siempre había tenido sentimientos encontrados sobre mi papel en la empresa. Le gustaba la idea de que fuéramos una pareja en la superficie, pero a puertas cerradas. Me decía que debería alejarme, dejar que él se encargara de las cosas. Debes concentrarte en formar una familia, decía. Esta era su manera de recordármelo, de ponerme en mi lugar. Pero no era tan fácil silenciarme. Pensó que podía desestabilizarme, hacerme sentir pequeña. En cambio, se desenmascaró, y lo vi claramente por primera vez esa noche. No lloré, no causé una escena.
Simplemente me quedé allí, viéndolo elegir a otra persona, sin siquiera molestarse en ocultarlo. Más tarde, cuando la fiesta terminaba y la multitud disminuía, me encontré sola afuera del lugar. El aire frío me pellizcaba la piel, y las luces de la ciudad parpadeaban suavemente a lo lejos. Normalmente, Jason y yo nos iríamos juntos, compartiríamos un tranquilo viaje en coche a casa. Pero esta noche, se fue con Lauren, y se llevó nuestro coche. Ni siquiera preguntó si tenía cómo regresar. El viento aullaba por las calles vacías mientras yo estaba sola, acurrucada contra el frío, con una mano extendida para detener un taxi que nunca llegó. La ciudad hacía mucho que se había dormido, y mi teléfono me decía que ya eran más de las 2 de la mañana. Era Nochevieja, la noche más fría del año, y el mundo a mi alrededor estaba inquietantemente silencioso. Había comenzado a nevar, lento y constante, como pequeñas plumas que flotaban del cielo. Cubría las calles, los tejados, los coches aparcados, suavizando los bordes duros de la ciudad y haciendo que todo pareciera pertenecer a una pintura invernal. Mi aliento salía en nubes blancas pálidas, y ya no sentía los dedos de los pies. Me quedé quieta, dejando que la nieve se acumulara en mis hombros y en mi cabello. En ese momento de tranquilidad, mi mente volvió a otra Nochevieja nevada, la primera que pasamos juntos, Jason y yo. No teníamos nada entonces, ninguna cena elegante, ninguna celebración. Solo nosotros dos sentados afuera de un concurrido restaurante de carretera, compartiendo unos pocos pinchos de carne a la parrilla porque eso era todo lo que podíamos permitirnos. Recuerdo el brillo de las farolas rebotando en los copos de nieve, el olor a carbón en el aire y la calidez de sus manos mientras me quitaba la nieve del cabello. Me miró entonces, con tanta dulzura en sus ojos, y preguntó, «Rachel, ¿te arrepientes de estar conmigo?» La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Arrepentimiento? ¿Cómo podría arrepentirme de estar con el único hombre que alguna vez me había hecho sentir querida? Me reí y lo abracé, abrazándolo en un abrazo juguetón y torpe. Conocerte, susurré en su oído, fue lo más afortunado que me ha pasado. Me abrazó con fuerza, con tanta fuerza que casi dolía. Conocerte, dijo, con la voz firme y llena de promesas, fue mi bendición. Algún día haré una fortuna, y te daré la vida más feliz que una mujer pueda tener. Y ahora aquí estaba yo, años después, caminando por la misma nieve, solo que esta vez estaba sola. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. Los recuerdos que una vez me calentaron ahora se sentían como escarcha en mi piel. Jason había prosperado, tenía el dinero, el estatus y una mujer a su lado que usaba perfume caro y abrigos de diseñador. Pero no había cumplido sus promesas, no había elegido el amor, había elegido la conveniencia. ¿Y yo? Me quedé para enfrentarme al invierno sin nada más que un corazón roto y un abrigo apenas lo suficientemente grueso como para protegerme del frío. Dicen que un hombre muestra sus verdaderos colores cuando se enriquece. Solía pensar que era solo un dicho amargo. Ahora lo sabía mejor. Esta noche, en alguna casa brillante y cálida, Jason y Lauren estaban celebrando. Tal vez había copas de champán tintineando, tal vez las risas llenaban la habitación. Tenían lo que querían. Yo tenía el silencio, la nieve y el dolor de la traición. La nieve seguía cayendo más espesa ahora, y las calles brillaban con una fina capa de hielo. Apenas podía sentir mis piernas. Me envolví en mis brazos, con los dientes castañeteando, los ojos escaneando la carretera en busca de cualquier señal de un coche que pasara. Entonces, como salido de un sueño, apareció un solo vehículo avanzando lentamente por la nieve, los neumáticos crujiendo suavemente sobre el suelo helado. Se movía con cautela, los faros brillando como dos linternas suaves en la oscuridad brumosa. No pensé, corrí, o más bien tropecé, hacia él, agitando débilmente los brazos. Si me perdía podría no sobrevivir a la noche. El coche redujo la velocidad y se detuvo. La ventanilla bajó, y vi a un joven dentro. Era de aspecto pulcro, con cabello oscuro y ojos amables. Algo en él me hizo sentir segura, o tal vez fue solo el calor dentro del coche que me atrajo como un salvavidas. Me miró por un momento, como si estuviera evaluando la situación, y luego asintió ligeramente. «Sube», dijo. Subí con gratitud, apenas capaz de hablar. El calor me golpeó al instante, y casi lloro de nuevo, esta vez de alivio. Él metió la mano en la consola y me dio un paquete de pañuelos.
Con un tono suave y comprensivo, preguntó, ¿una ruptura difícil? Lo miré, sorprendida de lo rápido que había adivinado. No respondí, solo tomé los pañuelos y me sequé las mejillas congeladas. En el asiento a mi lado había varias botellas de whisky, una de ellas medio llena. Miré la etiqueta, luego lo miré a él. ¿Puedo tomar una?, pregunté en voz baja. ¿Puedo pagarte? Él se encogió de hombros, con una voz casual. Adelante, pero si haces un desastre en el coche, eso costará extra. No esperé ni un segundo más. Con manos temblorosas, desatornillé la tapa de la botella y bebí directamente de ella, ignorando la quemadura en mi garganta. El líquido ámbar era amargo y caliente, pero apenas lo saboreé. Solo por esta noche, susurré para mí misma, mañana ese hombre infiel puede volver directamente a donde vino. La próxima vez que abrí los ojos, el mundo era una borrosa luz blanca y aire antiséptico. Estaba acostada en una cama de hospital, con una mano conectada a un gotero intravenoso. El débil pitido de un monitor sonaba en alguna parte cercana. No te muevas, dijo una voz tranquila y familiar a mi lado. Bebiste demasiado anoche, tu estómago comenzó a sangrar, tuvimos que operarte. Giré lentamente la cabeza y entrecerré los ojos. Era el conductor de anoche, pero ahora vestido con uniformes médicos azul claro. Parecía más alguien de un drama médico. Me sonrió levemente. Mi nombre es Kevin, dijo. Soy médico. Me especializo en gastroenterología. Parpadeé, intentando entenderlo. No solo me había llevado anoche, también había sido quien me trató, quien me cosió de nuevo mientras yacía inconsciente. Y así, ya no era solo el hombre detrás del volante, era aquel a quien ahora debía el viaje, los asientos del coche arruinados y la cirugía de emergencia. Nos habíamos conocido menos de un día completo, y ya le debía más de lo que podía contar. Los recuerdos eran nebulosos, divididos en destellos dispersos, yo aferrándome a la botella de whisky, sollozando en su hombro, rogándole que no me quitara la botella. Creo que incluso vomité en su abrigo. Mi rostro ardía de vergüenza. ¡Qué primera impresión! Probablemente también le debía daños por angustia emocional. En ese momento, mi teléfono vibró en la pequeña mesa a mi lado. Me volví para mirar, el nombre de Jason iluminó la pantalla. Mi corazón dio un vuelco. 3 años, tanto tiempo habíamos estado juntos. Sería una mentira decir que no significaba nada, ni siquiera la traición borra el tiempo tan fácilmente. Respiré profundamente, lo contuve y luego lo solté lentamente. Descolgué el teléfono y respondí, con mi voz tranquila y mesurada. ¿Qué sucede? Escuché de mamá que no llegaste a casa anoche. ¿Dónde estás? El tono de Jason oscilaba entre la preocupación y la acusación. Solté una risa seca. Estaba exactamente donde estabas tú anoche. Se quedó callado por un segundo, luego su voz se suavizó. Rachel, no digas esas cosas. Sabes que eres la que amo. Eso me superó. Reí de nuevo, más fuerte esta vez, las lágrimas subiendo a mis ojos, no de tristeza, sino de lo absurdo de todo. ¿Es eso lo que les dices a todas? ¿Crees que ya lo olvidé? Coqueteaste con Lauren frente a todos. Silencio. Una pausa gruesa y pesada. Luego vino su débil voz, apenas un susurro. Lo siento. Fui descuidado. Vamos a por nuestra licencia de matrimonio mañana, ¿de acuerdo? Cerré los ojos y sacudí la cabeza, luego hablé en voz baja, casi con ternura. ¿Así que esa es tu solución? ¿Matrimonio? ¿Crees que eres una especie de premio, una medalla por la que debería estar agradecida? Prueba esa línea con Lauren. Espero que los dos tengan una larga y feliz vida juntos. Sin esperar su respuesta, colgué. Luego, antes de que pudiera dudar, marqué otro número. Hola, sí, soy Rachel. Necesito programar una mudanza lo antes posible, por favor. No mucho después, mi mejor amiga, Mila, irrumpió en la habitación del hospital, el cabello revuelto, las mejillas sonrojadas por correr. Se paró al pie de mi cama, sin aliento. Cuando escuchó lo que Jason había hecho, explotó de furia. Caminó por el pasillo como una tormenta, su voz resonando en las paredes blancas con azulejos mientras juraba que Jason se arrepentiría.
Estaba lista para levantar el infierno, y conociéndola, lo haría absolutamente. Mila y yo habíamos sido compañeras de clase hace mucho tiempo, cuando los pasillos de la escuela resonaban con risas y el peso del futuro se sentía lejano. Después de la universidad, la mayoría de nuestros amigos se dispersaron en diferentes direcciones, absorbidos por sus carreras, familias y el inevitable negocio de la vida adulta. Pero de alguna manera, Mila y yo nos mantuvimos unidas. Tal vez fue el destino, tal vez fue el simple hecho de que ambas habíamos elegido quedarnos en la misma ciudad. Fuera lo que fuera, nos encontramos pasando cada vez más tiempo juntas. Los cafés de fin de semana se convirtieron en conversaciones nocturnas, y las consultas informales se convirtieron en salvavidas emocionales. Antes de darme cuenta, Mila se había convertido en la única persona con la que siempre podía contar, la persona que me conocía mejor. Esa tarde, viéndola alterarse en mi nombre, caminando por la habitación con los brazos cruzados y las cejas fruncidas de frustración, algo en mi interior se suavizó. El dolor en mi pecho, el que había estado allí durante días, se levantó un poco. Ya llamé a los mudanceros, dije, tratando de sonar casual mientras tomaba mi té. Les pedí que sacaran todo de la casa. Mila soltó un resoplido y puso los ojos en blanco. Tirar los muebles es una cosa, dijo, poniendo las manos en sus caderas, pero ¿qué pasa con la preciosa mamá de Jason? ¿Planeas enviarla en una caja de cartón también? Luego, con una sonrisa, agregó, no te preocupes. Le dije a Jun que la vigilara. Sus ojos brillaban con travesura, y una pequeña sonrisa astuta se dibujó en las comisuras de sus labios. Me empujó con el codo y se inclinó juguetonamente. Últimamente te va bien, bromeó. Primero, despides a esa disculpa de hombre, y ahora, ¡pum!, hablas con ese doctor soñado. Chica, el universo está de tu lado. No desperdicies esta racha de suerte. La estancia en el hospital resultó ser breve. El sangrado estomacal había sido menor, resultado del estrés y las comidas saltadas, dijo el médico. Después de unos días de descanso y sopa caliente, estuve lo suficientemente bien como para ser dada de alta. Volver a casa fue inesperadamente reconfortante. Con cada recuerdo de Jason desaparecido, las fotos, los cojines viejos, incluso las tazas de café, había una sensación de claridad en el aire. El lugar había sido redecorado al gusto de mi madre, y al principio, me había resistido a los cambios, pero ahora podía ver la calidez en las cortinas claras que eligió, la paz en la suave alfombra bajo mis pies, la forma en que la luz del sol se extendía por los nuevos azulejos de la cocina. Sentí como si hubiera entrado en la casa de otra persona, alguien que todavía tenía esperanza, y por una vez, no me importó ser ella. Después de esa última llamada telefónica con Jason, nunca más volvió a llamar. Solo había un mensaje de texto, descansa. En ese entonces, me aferré a la idea de que tal vez, solo tal vez, finalmente se había dado cuenta de lo profundamente que me había herido. Pero ahora lo sé mejor, nunca lo entendió realmente, nunca lo intentó. Luego, una tarde, justo cuando me estaba acomodando con un libro y el suave zumbido del calentador de fondo, escuché un golpe en la puerta. Era casi medianoche. Me quedé paralizada, con el corazón palpitando, y miré la puerta como si pudiera desaparecer si esperaba lo suficiente. Pero su voz llegó, baja y suplicante. Rachel, soy yo. Por favor, solo abre la puerta. Dudé. El pasillo exterior estaba silencioso, y no quería molestar a los vecinos. Entonces, con un suspiro reacio, abrí la puerta. Jason estaba allí, con los hombros encorvados, los ojos enrojecidos. Levantó la vista como si hubiera estado conteniendo la respiración, y cuando me vio, algo parecido a la esperanza brilló en su rostro. Extendió la mano como para abrazarme, como si nada hubiera pasado. Retrocedí sin decir una palabra. A mis pies había varias cajas de regalo cuidadosamente dispuestas, envases elegantes, cintas de seda, logotipos familiares. La idea de Jason de una disculpa. Pero todo lo que sentí fue una decepción vacía. El hombre que estaba ante mí, el hombre con el que alguna vez soñé construir una vida, ahora parecía un extraño con la ropa de otra persona. Su presencia ya no evocaba recuerdos, solo me cansaba. La sonrisa de Jason vaciló por un momento, pero continuó. Lo siento mucho, Rachel, dijo suavemente. Todo fue Lauren, ella vino detrás de mí. No al revés.
Si no hubiera sido por ella, nunca te habría traicionado. Tienes que creerme. Parecía sincero, su voz temblaba lo suficiente como para parecer rota. Si no hubiera vivido las mentiras, podría haber creído que simplemente era un buen hombre que había quedado atrapado en una mala situación. Pero yo lo había vivido, cada amarga hora. Me di la vuelta, con los ojos cerrados, sin querer dejar que sus palabras encontraran un lugar en mi corazón de nuevo. Eso no lo detuvo. Comenzó una lista, como si estuviera leyendo de un catálogo, bolsos de diseñador, todos de edición limitada, incluso una tarjeta bancaria. Mi pecho se apretó, y un sabor amargo subió a mi garganta. La ironía de todo era sofocante. Me había mantenido al lado de Jason cuando no tenía nada, ni dinero, ni estatus, ni siquiera un futuro estable. Estuve allí durante las noches sin dormir, durante los contratiempos y las decepciones silenciosas. Había invertido no solo dinero en su empresa, sino años de mi vida, mi corazón, mi creencia en él. Y ahora pensaba que unos pocos bolsos de lujo y un anillo brillante podían borrar todo lo que había hecho. A sus ojos, yo no era diferente de las mujeres a las que podía impresionar con cosas brillantes. Esa realización me dolió más de lo que quería admitir. Jason metió la mano en el bolsillo de su abrigo a medida y sacó una pequeña caja de terciopelo. La luz del porche sobre nosotros parpadeó ligeramente, proyectando sombras sobre los escalones fríos. Abrió la caja, revelando un anillo de diamantes tan grande que podía llamar la atención de la luna. Brilló con un brillo calculado, demasiado ruidoso, demasiado llamativo, al igual que la disculpa que estaba a punto de seguir. Se arrodilló, su voz se le atascó en la garganta mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Sé que la he fastidiado, dijo Jason, su tono denso de emoción. Pero prometo que nunca volveré a cometer el mismo error. Te amo más que a nada. ¿Quieres? No, interrumpí bruscamente, mi voz como vidrio contra acero. ¿De verdad crees que unos cuantos bolsos de diseñador y un anillo llamativo van a arreglar esto? ¿Ni siquiera recuerdas cómo empezó tu empresa? ¿Quién estuvo a tu lado cuando todos los demás se alejaron? Me acerqué, sintiendo mi ira palpitar bajo mi piel. La luz del porche zumbaba suavemente arriba. Puedes dejar de fingir, Jason, dije en voz baja pero con firmeza. No hay nadie aquí mirando tu pequeño espectáculo. Nunca he visto a nadie proponer matrimonio con mentiras aún aferradas a sus labios. Así que gracias por enseñarme algo nuevo. Ahora sé cómo se ve cuando un hombre intenta envolver la traición en terciopelo y llamarlo amor. Me di la vuelta, con la mano en la puerta, lista para cerrar este capítulo para siempre. Pero antes de que pudiera, su rostro se contorsionó, la culpa desapareció, reemplazada al instante por la rabia. ¿Crees que puedes simplemente irte así?, espetó Jason, su voz subiendo. Eres una ingrata. Extendió la mano y me agarró del brazo, tirándome de vuelta al porche. Su mano se levantó, flotando en el aire, pero la bofetada nunca llegó. De la nada, otra mano atrapó su muñeca a mitad de golpe. Kevin se quedó allí, con una postura firme, su agarre inquebrantable. Con un movimiento rápido, torció el brazo de Jason y lo empujó hacia atrás, como si estuviera quitándose algo sucio. Su rostro estaba frío, su mandíbula apretada, sus ojos entrecerrados. Así que, este es el ex, dijo Kevin, con voz baja y tranquila. El tipo que construyó una vida a costa de los sacrificios de otra persona. Apenas podía encontrar mi voz. Lo miré, aturdida. Luego, lentamente, asentí. Sí. La mirada de Kevin se suavizó al mirarme. Déjame llevarte a ver a un oftalmólogo alguna vez, dijo suavemente. El rostro de Jason se puso carmesí. Entendió la implicación al instante. Su voz se quebró mientras me decía bruscamente, Rachel, ¿quién es este tipo? ¿Qué está haciendo aquí? Esto es entre tú y yo. Pero antes de que pudiera responder, Kevin dio un paso adelante, colocándose entre nosotros. Soy el novio actual de la señorita Rachel, dijo Kevin con tono uniforme, su voz tranquila pero firme. Y no creo que sea apropiado que usted esté merodeando fuera de la puerta de alguien a altas horas de la noche. Entonces, ¿qué será? ¿Se va por su cuenta o debo llamar a la seguridad del edificio? Jason apretó los puños, respirando con dificultad, pero no dijo nada.
Después de una pausa tensa, se giró y bajó corriendo los escalones hacia la noche. Exhalé lentamente, mis hombros finalmente se relajaron cuando la puerta se cerró detrás de él. Gracias, Dr. Turner, dije suavemente, mirando a Kevin. Si usted no hubiera venido cuando lo hizo, ni siquiera quiero pensar en lo que podría haber pasado. Kevin se encogió de hombros ligeramente, su tono ligero y casual. No fue nada, dijo, como si la caída que había evitado por poco significara poco. Tú eres mi paciente. Si te lastimas de nuevo, todo el trabajo que he hecho se habrá desperdiciado. Lo miré, mi pecho aún subiendo y bajando por el susto, y logré una sonrisa suave. Dr. Turner, ¿qué está haciendo aquí?, pregunté, mi voz ahora tranquila, la curiosidad comenzando a superar la sorpresa. Kevin no respondió de inmediato. En cambio, se dirigió a una puerta cercana, y con la calma y eficiencia de alguien que lo había hecho 1000 veces, marcó un código. La cerradura emitió un suave clic. Este es mi lugar, dijo simplemente, abriendo la puerta. Me tomó un momento procesar lo que quiso decir. Kevin era mi vecino. Me quedé allí, aturdida. Como no podía haber conocido a alguien como él, calmado, atento y, francamente, bastante atractivo, que vivía justo al lado? A la mañana siguiente, todo cobró sentido. Al salir de mi apartamento, frotándome el sueño de los ojos, noté un cartel amarillo brillante pegado enfrente de las puertas del ascensor, fuera de servicio. Cada unidad tenía su propio ascensor privado, el de Kevin debió haber estado en mantenimiento ayer. Por eso terminó usando el mío, una simple confusión, o tal vez otra extraña coincidencia en una serie de muchas. Más tarde esa mañana en la oficina, las cosas tomaron un giro extraño. Lauren estaba actuando raro. Se quedó cerca de mi escritorio más tiempo de lo habitual, observando cada uno de mis movimientos con una extraña intensidad. Incluso me siguió al cuarto de descanso y pidió el mismo café que yo, mismo tamaño, misma leche, incluso el mismo corazón tonto dibujado encima con canela. Era como si estuviera tratando de meterse en mi piel. Aunque no trabajaba directamente bajo mis órdenes, de alguna manera había usado sus conexiones para colarse en una reunión privada matutina. Se sentó cerca del frente, con las piernas cruzadas delicadamente, los ojos mirando en mi dirección cada pocos segundos. Era obvio lo que estaba haciendo. Había visto su tipo antes, mujeres que me recordaban a esas concubinas mezquinas de las viejas telenovelas, las que no amaban al hombre pero odiaban la idea de perderlo. Hacían una escena, no por emoción, sino por ego. Lauren no quería realmente a Jason. Lo que quería era la satisfacción de saber que se lo había quitado a otra persona. Pero había cometido un error, pensó que yo sería fácil de dejar de lado. Pensó que me desmoronaría silenciosamente. No tenía ni idea de con quién estaba tratando. Tenía cosas mucho más importantes en las que concentrarme ese día. El drama podía esperar. Cuando entré en el departamento de finanzas, algunos de los empleados más antiguos levantaron la vista de sus pantallas, sus miradas parpadeando con una curiosidad apenas velada. Intentaban leerme, averiguar si todavía estaba con Jason. La mayoría de la gente de la empresa nunca había conocido la verdad completa sobre nosotros. Jason insistió en que mantuviéramos nuestra relación privada, por el bien de la empresa. Siempre decía, solo un puñado de veteranos en finanzas, aquellos que habían estado allí desde que estábamos luchando en una oficina compartida, sabían que yo había ayudado a financiar el negocio desde el principio. Pero la gente es así, siempre observando, siempre esperando. No les importa quién caiga, solo que alguien caiga. Podía sentir sus ojos siguiéndome mientras me adentraba en la habitación. Enderezó mis hombros, levanté la barbilla y ofrecí una sonrisa educada. No les daría lo que buscaban. Todo está bien, dije con calma. Chen, tráeme los libros, por favor. Como socia de Jason desde hace mucho tiempo, tanto en la vida como en el negocio, siempre había sido respetuosa con los límites. Rara vez miraba directamente las finanzas, a Jason le gustaba mantener el control, especialmente cuando se trataba de los números. Pero las cosas eran diferentes ahora. Ya no era la silenciosa partidaria en segundo plano, era la mujer a la que había traicionado. Y todos lo sabían. Pensarían que vine aquí para ver cuánto de nuestro dinero Jason había gastado en Lauren, en regalos, cenas, escapadas de fin de semana.
Déjalos pensar eso. No veía razón para corregirlos. Chen trajo un grueso archivador, desgastado por los bordes pero meticulosamente organizado. Le agradecí en silencio y encontré un lugar junto a la ventana alta. El sol de la tarde se inclinaba a través del cristal, proyectando largas sombras en el suelo mientras comenzaba a hojear las páginas. El tiempo pasaba, el zumbido de la oficina se desvaneció detrás de mí. Leí línea tras línea, rastreando cada gasto, cada pago extraño, cada factura inexplicable. Cuando el cielo exterior se había vuelto de un suave tono ámbar, finalmente cerré el libro mayor y se lo devolví. Pero antes de irme, pregunté, casi casualmente, ¿por qué hay tantos recibos de bolsos de diseño este mes? La sala cayó en un silencio incómodo. Los dedos se congelaron sobre los teclados. Alguien carraspeó. La respuesta no llegó. Me estaban mirando de nuevo, pero esta vez fue diferente. Pensaron que finalmente me había derrumbado. Apreté ligeramente el puño y lo golpeé sobre la mesa, no con fuerza real, solo lo suficiente para puntualizar el momento. No hay necesidad de informar esto al señor Witte, dije con una sonrisa fría. No hoy. Me di la vuelta, los tacones haciendo clic contra el suelo pulido. Justo cuando doblaba la esquina fuera de finanzas, me encontré cara a cara con Lauren. Estaba demasiado cerca de la puerta, claramente no estaba allí por accidente. Esa área estaba fuera del alcance de la mayoría del personal, y ella no tenía ningún negocio allí. Parecía sorprendida de verme, o tal vez había estado esperando. Finalmente nos sentamos cara a cara. Parecía como si estuviera teniendo un día excepcionalmente bueno. Tal vez era el brillo que a menudo sigue a un nuevo amor. Lauren parecía aún más radiante que en la fiesta anual de la empresa. Sus mejillas tenían un sutil rubor, su cabello estaba perfectamente arreglado y sus ojos brillaban con lo que solo podía asumir era satisfacción. Lauren fue la primera en hablar, con una sonrisa ligera y un toque de confianza educada. Presidenta Taylor, dijo, ¿le gustaría unirse a mí para tomar una copa abajo? Ya estaba agotada por un largo día, pero nunca había sido de las que se apartan de la confrontación, especialmente cuando la otra mujer misma se presentaba a mi puerta con una invitación. Asentí en silencio y la seguí. Elegimos un rincón tranquilo de una pequeña cafetería cercana. Aunque la gente de nuestros círculos podría chismear libremente a puerta cerrada, reuniones como esta todavía se veían como delicadas. El aire dentro de la cafetería era cálido, la iluminación suave, y el bajo murmullo de conversaciones distantes ofrecía la privacidad suficiente. Lauren se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas, las manos descansando cuidadosamente sobre su regazo. Aunque estaba tratando de mantener la compostura, podía ver la energía nerviosa justo debajo de la superficie. Era joven, demasiado joven para ocultar completamente sus pensamientos. Aún así, había un cuidado en su tono que sugería que estaba tratando de hablar como alguien mayor, alguien más en control. Después de un breve silencio, comenzó. Presidenta Taylor, dijo, escogiendo sus palabras con cuidado, no le importaría que yo estuviera con Jason, ¿verdad? Su pregunta, tan directa, me tomó por sorpresa. Parpadeé. Era más audaz de lo que había esperado, interesante. Por supuesto, la respuesta era clara. ¿A qué mujer no le importaría ser reemplazada? ¿Qué mujer se sentiría en paz sabiendo que el hombre que alguna vez amó ahora pertenecía a otra persona? No respondí inmediatamente. En cambio, simplemente la miré, dejando que el peso de la pregunta se mantuviera en el espacio entre nosotras. Tal vez sintiendo la tensión, Lauren rápidamente siguió adelante, como si intentara justificar su posición. Tenía muchos admiradores en la universidad, dijo, su voz un poco más firme ahora. Y salí con algunos de ellos, pero ninguno de ellos se tomó nada en serio. Uno me vio como un premio, algo para presumir. En el momento en que acepté salir con él, dejó de intentarlo. Otro, conectamos bien, pero después de graduarme me pidió que me mudara a su ciudad y renunciara a mi carrera. Ese tipo de hombre es el peor. Cuando realmente importa, me dejaría de lado para protegerse a sí mismo. Hizo una pausa, y luego añadió con una voz más firme, y luego conocí al señor Witte. Él era diferente. Era constante, considerado, maduro de una manera que ninguno de los otros lo era. Después de conocernos, supe que me gustaba,
así que comencé a perseguirlo. Su tono era orgulloso, como si enamorarse de un hombre casado fuera una especie de victoria romántica. Le di un asentimiento calmado. «Felicitaciones», dije uniformemente. «Parece que obtuviste lo que buscabas». Lauren sonrió débilmente, confundiendo mi compostura con indiferencia. Tenía ese tipo particular de confianza, que a menudo provenía de no haber sido realmente herida todavía. Esperaba que sus próximas palabras fueran predecibles, algo del manual de cada mujer que se justificaba en nombre del amor. Tal vez diría, en el amor no hay bien ni mal. «Oh, tuviste tu oportunidad». Pero en cambio, dijo algo más extraño, algo más revelador. «Anoche me propuso matrimonio», dijo Lauren, mirándome atentamente. «Pero cuando revisé las imágenes de la cámara del tablero de su coche, vi que había ido a tu casa después. Sé que tú y Jason comparten una historia, y sé que todavía significas algo para él, pero eres hermosa, eres exitosa, y debe haber mucha gente que quiera estar contigo. Así que tengo que preguntar, ¿por qué no puedes simplemente dejarlo ir? ¿Eres parte de su pasado? ¿No es un poco injusto seguir aferrándose a él?» Por un momento, realmente no tuve palabras. Hay un dicho en el que siempre he creído: nunca discutas con alguien que no valora la razón. Te desperdicia el aliento, y todo lo que trae es amargura. Levanté mi taza de café lentamente y tomé un pequeño sorbo. El calor era relajante, incluso cuando mis pensamientos se volvían más fríos. Luego sonreí, calmada y constante. «Lauren», dije suavemente, «no sé qué intentas obtener de mí hoy, pero cuando terminé con Jason, quise decir cada palabra. Si tu prometido está haciendo cosas que te hacen sentir insegura, deberías hablar con él. Establece tus límites. Deja claras tus expectativas. Venir a mí no arreglará lo que él está haciendo, eso es algo que solo él puede responder». Justo entonces, mi teléfono vibró. Miré hacia abajo. Era un mensaje de mi mejor amiga. «¿Ya terminaste? No te olvides de nuestra misión». Era una novelista romántica, del tipo que vivía para historias llenas de drama y pasión. Desde que Kevin me ayudó un par de veces, su imaginación se había desbocado. Me levanté, le di a Lauren un asentimiento educado y dije con una sonrisa: «Les deseo a ambos un largo y feliz matrimonio. Tengo cosas que atender, así que me iré». A principios de la mañana siguiente, fui al hospital donde trabajaba Kevin. Estaba inusualmente ocupado ese día, e incluso después de esperar 2 horas completas, todavía no lo vi. Coloqué cuidadosamente el regalo, un abrigo que había elegido especialmente para él, en su silla de oficina y tomé una foto para enviarla junto con la imagen. Escribí: «Le dediqué mucho tiempo a esto, espero que te guste». Luego pensé que el mensaje sonaba demasiado rígido, así que añadí una linda calcomanía de un gatito con ojos grandes mirando hacia arriba con una expresión lastimosa. Hizo que todo el asunto se sintiera más alegre. Con eso hecho, seguí con mi día. Era alrededor del mediodía cuando Kevin finalmente respondió, enviándome un mensaje de texto: «Realmente me hiciste destacar hoy». Destacar. Siempre había tenido buen gusto, pero ¿podría un solo abrigo llamarle tanto la atención? Escribí un pequeño signo de interrogación confundido y lo envié. Casi inmediatamente, mi teléfono se iluminó con una llamada de Kevin. Él dijo: «¿Hablas en serio sobre darme ese abrigo?» «Por supuesto», respondí. «¿Recuerdas que arruiné tu ropa esa noche? Quería compensarte». «¿Te gusta?» «Sí. Cualquier cosa que me des, siempre me gustará», dijo rápidamente antes de terminar la llamada apresuradamente. Me quedé mirando mi teléfono, desconcertada por sus palabras y la ronquera en su voz. Sonaba cansado, tenso, incluso. ¿Podría ser que se resfrió, o peor, la gripe, yendo todavía a trabajar mientras estaba enfermo? «Kevin, realmente eres algo». Esa tarde, después de terminar mis diligencias, me di cuenta de que todavía era temprano. Sabiendo lo duro que trabajaba Kevin todos los días, pensé que probablemente no tendría tiempo ni energía para cocinar la cena. Por primera vez, tuve la repentina necesidad de hacerle una comida casera yo misma. Entré en la tienda de comestibles, instantáneamente abrumada por las filas ordenadamente dispuestas de productos frescos. Los brillantes colores y la variedad hicieron que fuera difícil elegir. Me recordé a mí misma que no comprara demasiado,
él ya estaría fuera del trabajo para entonces, y yo no iba a comer con él. Pero, de nuevo, esta era mi primera vez cocinando. ¿Qué pasaría si los platos salieran mal? Podría necesitar ingredientes de reserva. Con ese pensamiento en mente, mi carrito se llenó rápidamente con todo tipo de verduras y frutas. En la caja, el cajero miró mi carrito desbordante y preguntó, «¿Esos serán 1020? ¿Tiene una tarjeta de socio?» Negué con la cabeza. «No, pero cargaré 50.000 en una nueva». De repente, todos a mi alrededor se giraron y me miraron. Incluso el cajero hizo una pausa y preguntó con cuidado, «¿Quiere recargar $50.000? Asentí. Rápidamente me ayudó a configurarlo y luego llamó a 2 miembros del personal para que ayudaran a cargar mis bolsas. Uno de ellos preguntó con una sonrisa, «Señorita, ¿cuántas personas viven en su casa?» «Es mucha comida». Sonreí. «Solo yo». Soltó una risa sorprendida y dijo, «Ustedes, los jóvenes, siempre están ocupados con el trabajo, pero aún así deben cuidarse. Las comidas frescas cuando puedan son siempre las mejores». Tenía razón. Una vez que aprendiera a cocinar correctamente, me prometí que comería sano todos los días. Después de algunos intentos, finalmente logré preparar 2 platos. No se veían muy bien, pero al menos eran comestibles. Ya había tirado 3 o 4 intentos fallidos, algunos estaban quemados, otros demasiado salados, otros completamente insípidos. Estos 2 eran todo lo que sobrevivió, y no podía soportar desperdiciarlos. Decidí que me los comería yo misma, sin importar cómo se vieran. Justo cuando tomé mis primeros 2 bocados, sonó el timbre. La última vez que alguien tocó mi timbre tan tarde, fue Jason viniendo a causar problemas, y desde entonces había desarrollado un poco de miedo cada vez que zumbaba. Inmediatamente revisé la cámara antes de abrir la puerta. Era Kevin. Aliviada, me puse una máscara y abrí la puerta. «Tu casa», dije. Mis ojos se iluminaron cuando lo vi. Llevaba el abrigo de cachemira gris que yo había elegido. Le quedaba perfectamente, haciéndolo lucir refinado y gentil. «Te ves genial con ese abrigo», dije con una sonrisa. «Me recuerdas a Lee». «¿Lee? ¿Quién es?», preguntó Kevin al entrar. Lo detuve en la puerta. «Un actor coreano. No lo conocerías. Solía ser una gran fanática cuando era más joven». Alzó una ceja. «Entonces, ¿crees que me parezco a tu antiguo enamoramiento? Eso significa que también eres mi fan ahora, ¿no?» Mientras hablaba, siguió caminando hacia mi apartamento. «Espera», dije rápidamente. «No puedes entrar». Me quedé sin spray desinfectante. Kevin miró mi máscara y se inclinó ligeramente, colocando una mano cálida en mi frente. «¿Tienes fiebre? ¿No te sientes caliente?» Le aparté la mano. «Podrías estar enfermo, Kevin. Necesitamos mantener cierta distancia». Kevin pareció completamente desconcertado por lo que dije. Con una sonrisa indefensa, respondió, «¿Me contagié de algo?» Entonces, ¿por qué no lo sé? En el momento en que escuché que no estaba enfermo, en realidad sentí una oleada de alivio. Era extraño, pero no pude evitarlo. Solo pensé que tu voz sonaba un poco ronca en el almuerzo, así que asumí, «Lo siento por eso», murmuré, sintiéndome un poco avergonzada. Kevin de repente se acercó. Pensé que lo había molestado con mis palabras descuidadas e inmediatamente comencé a disculparme de nuevo, pero en lugar de responder, siguió avanzando lentamente, cerrando el espacio entre nosotros. El ligero aroma antiséptico de hospital me envolvió como una fina niebla, y antes de darme cuenta, me había arrinconado suavemente contra la pared. Su rostro estaba a pocos centímetros del mío, tan cerca que podía sentir el calor de su aliento. El aire se volvió denso, teñido de algo no dicho. Era difícil saber si se trataba de una confrontación o de algo completamente diferente. «Esto es todo lo que estás haciendo», dijo Kevin en voz baja. «Mío», parpadeé, confundida. «No hice nada». Entonces me di cuenta. Algo debe haber pasado después de que le di ese abrigo hoy. Entrecerré los ojos y pregunté, probando las aguas, ¿había algo malo con la chaqueta? ¿Pasó algo extraño después de que te lo pusiste? Kevin se rió entre dientes,
claramente disfrutando de mi estado de nerviosismo. «¿Te ves avergonzada?», se burló. En ese momento, me di cuenta de que tenía que haber algún tipo de malentendido, y fuera lo que fuera, probablemente tenía que ver con el abrigo que había sido nuestro único contacto durante el día. Rápidamente busqué en la bolsa de compras que llevaba y la revolví. Mis dedos rozaron el abrigo, y allí, escondido en el fondo de la bolsa, había una pequeña caja cuadrada, rosa. Mi corazón dio un vuelco cuando la saqué. Allí mismo, impresa en letras negritas e inconfundibles, había un logotipo que decía, Lacelov. ¡Oh, no! Era una caja de condones. Lo miré con horror. Kevin debe haber pensado que yo lo puse allí. Inmediatamente recordé el pequeño incidente en el centro comercial ayer. Había estado comprando con Ma cuando inesperadamente nos encontramos con la madre de Jason. Ella me vio desde lejos, y aunque intenté fingir que no la veía, ella todavía se acercó. Al principio, parecía educada, incluso amigable. Me tomó de la mano y dijo, «Rachel, ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué no me has invitado todavía? Sé que Jason te ha hecho daño, pero eso fue hace tiempo. ¿Cuánto tiempo piensas prolongar esto? Limpia la casa hoy y llévame a casa. Una vez que vuelva, Jason también volverá a casa. Dejemos de jugar estos juegos tontos». Al principio, no tenía intención de ser grosera con ella, después de todo, era una anciana, y creía que no tenía sentido involucrarla en el desagradable lío entre Jason y yo. Pero cuanto más hablaba, más obvio se volvía que ella sabía todo. Sabía que su hijo había hecho trampa, y en lugar de condenarlo, estaba aquí para culparme por no ser lo suficientemente indulgente. Claramente, la manzana no había caído lejos del árbol. Aparté la mano suavemente y dije, «Hemos roto. No hay necesidad de que me enseñes cómo vivir mi vida». Su expresión cambió al instante. Su tono se agudizó cuando gruñó, «Eso no servirá. Rompiste con mi hijo, y sin embargo todavía vives en la casa que él pagó. Jason es demasiado blando contigo. He guardado silencio sobre el dinero que te gastó, pero esa casa costó varios cientos de miles, Rachel. Necesitas aprender a no ser tan codiciosa. Esa casa no te pertenece. Nunca aceptaré dejarte tenerla». Su voz había subido varias octavas, lo suficientemente alto como para que la gente cercana comenzara a girar la cabeza para mirar. Se estaba convirtiendo en un espectáculo público, dos mujeres, una gritando, la otra tratando de mantenerse compuesta. Tal como dice el viejo refrán, solo se necesitan dos para hacer una escena. La peor parte era que Mila todavía estaba allí a mi lado. La gente cercana ya había comenzado a susurrar entre sí. Capté un poco de sus murmullos, se ve tan bien vestida, pero guau, ella realmente es despiadada. Sí, imagina romper y exigir una casa entera. La mujer se burló, si mi hijo alguna vez trajera a casa una cazafortunas como esa, le rompería las piernas yo misma. Otra voz intervino, las mujeres de hoy en día no quieren trabajar, las bonitas simplemente se acercan a los hombres ricos. TSK. Mis mejillas se sonrojaron de vergüenza, el calor subiendo por mi cuello, pero no me eché atrás. Mi tono se volvió agudo. Déjame dejar algo claro. Esa casa me la dejó mi madre. Tu hijo no pagó un solo centavo por ella. De hecho, todavía me debe bastante dinero. En lugar de gastar en compras impulsivas, quizás deberías ayudarlo a pagar sus deudas. ¿Crees que los buenos días caen del cielo? Suéltame. Intenté irme con mi amiga, pero la mujer se aferró a mi brazo como un perro, clavando los dientes y negándose a soltarme. Mi mejor amiga, que siempre ha tenido un temperamento ardiente, no dudó. Levantó la mano y agarró la muñeca de la mujer, sin intención de ser suave. «Quita tus manos de ella, vieja bruja», espetó. Más tarde, me dijo que siempre había sabido que la madre de Jason era una manipuladora. Una vez había intentado establecer reglas para mí a puerta cerrada. A mi amiga no le había caído bien desde el principio. Esa tarde, le conté a Kevin lo que había sucedido. Suspiré, exasperada. Tal vez lo planeó todo desde el principio, esperando que volviera con Jason rápidamente. Fue un completo desastre. No es de extrañar que Kevin bromeara antes diciendo que lo dejaba jugar al héroe hoy. Miré la cara de Kevin, tratando de leer su estado de ánimo.
Parecía serio, pensativo. Su silencio era pesado, pero un momento después su expresión se suavizó. Sin decir una palabra, me atrajo suavemente a sus brazos y me abrazó con fuerza, acariciándome la espalda ligeramente, como a un bebé. Nadie me había abrazado así en mucho tiempo. Había pensado que había terminado de llorar por Jason. Había creído que era más fuerte que esto, pero en ese momento, temblaba en sus brazos, incapaz de mantenerme unida. «Llora si quieres», dijo Kevin suavemente. Y con eso, me derrumbé. Enterré mi cara en su pecho y lloré como una niña. Cuando finalmente levanté la cabeza, fue con un toque de vergüenza. «Te mojé la camisa», dije, mi voz espesa por las lágrimas y un poco de resoplido. Casi sonaba como si estuviera jugando. Kevin pasó su gran mano por mi cabello. Su respuesta me tomó por sorpresa y se quedó conmigo mucho después. «Está bien. Simplemente hazte responsable de toda mi ropa de ahora en adelante». No sabía qué le había dicho la madre de Jason, pero fuera lo que fuera, funcionó. Al día siguiente, apareció frente a mi nueva oficina, esperando para confrontarme. Supongo que el momento, muy probablemente alguien había visitado su empresa, significaba que su repentina aparición no se trataba solo de defender el honor de su madre. Pero esta vez, estaba preparada. No me iba a intimidar. Me aseguraría de que él enfrentara las consecuencias de lo que había hecho. Kevin se paró protectoramente frente a mí, protegiéndome con su cuerpo. Sí, Kevin me estaba cortejando ahora. Esa noche, cuando confesó sus sentimientos, le dije honestamente que no le desagradaba. Podía verme enamorándome de él, pero necesitaba tiempo. A partir de entonces, hizo todo lo posible por estar allí. Me recogía después del trabajo, me dejaba en la mañana y se aseguraba de que comiera bien. Después de probar mi cocina una noche, pensó que normalmente comía mal, así que ahora todas mis comidas eran su responsabilidad. Él insistió. Me sentí un poco culpable, quería cocinar para él. Poco a poco, había encontrado su lugar en mi corazón. Cuando Jason vio a Kevin, su expresión se oscureció. Me habló con una hostilidad velada. «¿Qué me hiciste?», espetó. Tenía círculos oscuros y profundos debajo de los ojos y una barba incipiente en la barbilla. Parecía mucho más demacrado que antes. Cuanto peor se veía, mejor me sentía. Parpadeé un par de veces, fingiendo parecer inocente, y luego dije con calma: «Señor White, ya no trabajo para la empresa». Me temo que no sé de qué está hablando. La cara de Jason se torció de rabia. Escupió el cigarrillo de su boca al suelo y me señaló, sus ojos llenos de furia. «Fuiste tú», gritó. «Estás intentando vengarte de mí. Si yo no puedo tener paz, tú tampoco». Nunca antes había visto este lado de él, salvaje, casi violento. Sus puños se apretaron, y parecía que estaba listo para golpear a alguien. Kevin se interpuso entre nosotros, su voz firme, sin dudarlo. Le dio una patada directamente en el pecho a Jason, haciéndolo tambalearse hacia atrás. Pero Jason pareció no sentir dolor, se lanzó hacia adelante y derribó a Kevin, los dos luchando ferozmente en el suelo. Aterrorizada, me apresuré a separarlos. Kevin, preocupado por golpearme accidentalmente, perdió el impulso y recibió varios golpes fuertes. Me tiré sobre él, protegiéndolo con mi cuerpo. El dolor en mi espalda aumentó con cada golpe que caía cerca de nosotros. Justo entonces, una ráfaga de pasos resonó cerca. Levanté la vista para ver a Lauren, la madre de Jason, y a otra mujer alta y bien formada que no reconocía. Dos coches estaban aparcados en la acera, estaba claro que no habían venido juntos. Se apresuraron y se llevaron a Jason. Kevin tenía moretones en la cara y sin duda más lesiones en el cuerpo. Mi corazón dolía al verlo, las lágrimas se me agolpaban en los ojos y corrían por mis mejillas. Incluso entonces, Kevin intentó consolarme, su voz suave y firme. Del otro lado, la madre de Jason estaba enloquecida. Miró la cara magullada de su hijo y se lamentó con angustia, su voz aguda y penetrante. Volcó su ira sobre mí, acercándose con una expresión furiosa. «Chica malvada», chilló. «Mi hijo te trató tan bien, te dio todo, ¿y así es como le pagas? Encuentras a otro hombre para que lo golpee. Pensamos que le darías a la familia White un heredero adecuado.
Pero gracias a Dios que te vi claramente. Déjame decirte algo, Sara ya está embarazada. Ella nos dará un nieto, a diferencia de ti, ni siquiera pudiste lograr eso. Y luego tuviste el descaro de echar a toda nuestra familia de esa casa. No dije nada, simplemente la miré saltar como una villana cómica en una obra mal escrita. La actuación era absurda, pero extrañamente entretenida. La mujer alta que estaba a su lado, claramente Sara, se quedó allí en silencio, su ropa cara y su cabello cuidadosamente peinado ahora inútiles bajo el peso del caos que la rodeaba. Mientras la madre de Jason gritaba y se enfurecía, ella agachó la cabeza, claramente avergonzada. Su silencio hablaba mucho, no era tristeza lo que sentía, sino vergüenza por estar asociada con tal escena. La madre de Jason, sin embargo, continuó su diatriba, alternando entre consolar a Sara y lanzarme insultos. Prometió recuperar todo lo que legítimamente pertenecía a su futuro nieto. No tenía ni idea de que el silencio de Sara no era por pena, sino por la humillación de que su futura suegra se comportara tan deshonrosamente en público. «Oh, hemos sido demasiado amables», exclamó. «¿Nuestro Jason ni siquiera te guardó rencor? 3 años a su lado, ¿y así es como le pagas? Solo porque lo atrapaste en un momento débil con su secretaria. Andas haciendo berrinches y actuando como una reina. ¿Quién te crees que eres? Ahora que lo dejaste, ¿crees que tener a otro hombre significa que eres alguien? Déjame decirte que Jason puede dejarlo pasar, pero yo no. Así es, llamaré a la policía. Tú y ese hombre tuyo se van a arrepentir de este día». Estaba gritando tan fuerte que apenas se dio cuenta del efecto de sus palabras. Lauren se quedó congelada, aturdida por lo que estaba escuchando. Jason se apresuró a detener a su madre, susurrando con urgencia, pero ella lo ignoró por completo, demasiado consumida por su propia rabia como para escuchar a alguien más. «Ya llamé a la policía», dije con brusquedad. «Que decidan quién termina en la cárcel cuando les expliquemos todo a los oficiales sobre el dinero de la casa. Finalmente verás qué buen hijo has criado». La cara de Jason se puso de un rojo más intenso en el momento en que escuchó la palabra policía. Su voz se elevó furiosa. «Mamá, ¿puedes dejar de empeorar las cosas? Ya estoy en un lío, ¿estás tratando de arruinarme completamente?» Finalmente se quebró, gritándole a su propia madre. Tenía que admitir que ambos tenían voces que podían hacer temblar las ventanas. Su arrebato la dejó aturdida en silencio. Lo miró en blanco, claramente sin esperar que su hijo se volviera contra ella de esa manera. Luego, justo a tiempo, comenzaron las lágrimas. «Te crié todos estos años, y así es como me pagas», se lamentó, agarrándose el pecho como una actriz en una obra trágica. Mientras tanto, Lauren, que había estado de pie cerca, parecía igualmente aturdida. Agarró el brazo de Jason, su rostro lleno de incredulidad. «Me dijiste que rompiste con el presidente Taylor hace 2 años», dijo. «Pero tu madre acaba de decir que rompiste hace poco, y fue por mi culpa». Sus palabras fueron agudas, y francamente, estaba tan sorprendida como ella. Al principio, pensé que Lauren sabía de mí cuando se involucró con Jason, que ella lo había perseguido de todos modos, esperando avivar las cosas. Pero ahora, viendo su reacción, estaba claro que había sido engañada desde el principio. Ella había sido la que, sin saberlo, fue arrastrada a una aventura, no la que la inició. El comportamiento de Jason se estaba descontrolando, y ahora, con todos aquí, su madre, su novia actual y su ex, en el mismo lugar, la verdad ya no podía ocultarse. Sus secretos habían salido a la luz. Había estado con Jason desde el principio, cuando no tenía nada. Creía conocerlo. Había estado a su lado a través de todo, pero de alguna manera, incluso sabiendo lo que le había pasado a mi madre, él todavía eligió seguir el mismo camino que mi padre. Me traicionó, y no solo una vez. Había estado haciendo malabarismos no con 2, sino con 3 mujeres, quizás incluso más. Parecía disfrutar del tipo de emoción superficial que solo un hombre que nunca había crecido podía ansiar. Y fue esa adicción a las mentiras y la traición lo que finalmente lo había llevado al límite. Apenas podía soportar pensar en lo que podría haber estado haciendo a mis espaldas todos esos años. Me daba escalofríos darme cuenta de que había pasado 3 años de mi vida con alguien así. Pero su tiempo llegaría, la justicia ya estaba en camino. Con una madre como la suya,
quizás no era tan sorprendente que él resultara así. Solo era una pena lo de Lauren. Recordando nuestra conversación, mi corazón dolía por ella. Había sido tan confiada, tan ingenua, recién salida de la escuela. No tenía ninguna posibilidad contra alguien como Jason. Era hermosa y no le faltaban admiradores, pero terminó con un hombre que la usó y le mintió. Se suponía que ella sería el futuro, y ahora había sido arrastrada al pasado. Yo había luchado tanto para escapar. Más tarde, me senté en el coche, aplicando suavemente ungüento en la cara magullada de Kevin. La hinchazón y la decoloración me hicieron dudar, tenía miedo de hacerle daño. Él había visto todo lo que Jason había hecho y estaba furioso en mi nombre. Eso solo hizo que me tratara aún más suavemente, como si intentara borrar el daño que alguien más había dejado atrás. Solía preocuparme de que una vez que supiera sobre mi pasado, las partes de las que uno no está orgulloso, podría no verme de la misma manera, que podría dejar de apreciarme. Pero en cambio, me abrazó con fuerza y dijo, si tan solo no hubiera dudado en ese entonces. Sus palabras hicieron que mi corazón diera un vuelco. Pregunté, ¿en ese entonces? Espera, ¿me conocías antes de todo esto? Dejó escapar una suave risita, un poco traviesa, y no respondió de inmediato. Solo cuando me acerqué, completamente curiosa, finalmente lo admitió, cuando me mudé, te vi. Quería pedir tu número, pero luego desapareciste por unos días y regresaste con un hombre. Eso fue hace más de 1 año y medio. Jason y yo acabábamos de empezar a vivir juntos. Así que Kevin había sido mi vecino todo este tiempo. Lo miré con los ojos entrecerrados y pregunté, ¿todas esas veces que nos encontramos, fueron realmente solo accidentes? Sonrió y respondió, ¿de verdad crees en tantas coincidencias? Meses después, una tranquila tarde de marzo, escuché una voz fuera de la puerta. Era débil, más suave de lo que recordaba. Se había ido el orgullo y la agudeza que alguna vez tuvo, ahora temblaba de desesperación. Cuando abrí la puerta, encontré a la madre de Jason parada allí. No se parecía en nada a la mujer que había conocido, unas pocas semanas la habían envejecido terriblemente. Su cabello, una vez cuidadosamente peinado, ahora estaba veteado de gris, y su rostro estaba cansado y demacrado. Sin embargo, todavía llevaba el collar de ópalo que una vez le regalé, como si se aferrara a los últimos rastros de su antigua dignidad. En el momento en que me vio, prácticamente se derrumbó en mis brazos, llorando y agarrando mis manos. Lloró, aferrándose. Estaba equivocada antes. Ahora lo sé. Sé que todavía te preocupas por Jason. Su salud siempre ha sido deficiente, y lo crié yo sola. No ha sido fácil. Por favor, te lo ruego, por el bien de todo lo que compartimos alguna vez, ayúdame a sacarlo de la prisión. Te juro que nunca más hablaré mal de ti. Aparté mis manos de las suyas, firmes y constantes. Pregunté, qué gracioso que la gente solo se acuerda de mí cuando sucede algo malo. Cuando las cosas iban bien, nunca fui parte del panorama. Criaste a Jason sola, y yo era solo una tonta a la que ambos engañaron, ¿verdad? Ahora tiene un hijo, ve a preguntarle a la madre del niño. No había planeado decir mucho, pero eso tocó un nervio. Era como si hubiera sacado el corcho de una botella. Sara, espetó, esa chica. Después de quedar embarazada, la alimenté, la vestí, le di todo lo que pidió. Jason incluso le dio 200.000 como agradecimiento por llevar al bebé, ¿y qué hizo ella? En cuanto arrestaron a Jason, desapareció. Antes de irse, incluso dijo que el niño podría no ser suyo. ¿Lo puedes creer? ¿Qué clase de castigo es este? Volvió a romper a llorar, mirándome como si yo fuera su única esperanza. Pero todo lo que vi fue una madre que nunca me vio como algo más que una herramienta. Su hijo era oro, y yo era desechable. No había manera de que alguna vez gastara un solo centavo para salvar a su precioso niño. Cuanto peor estaban, mejor me sentía. Esta era la justicia que había esperado. Esa tarde, Kevin llegó temprano del trabajo. Volvió a cocinar la cena, como siempre hacía. Me senté en la encimera de la cocina, sonriendo todo el tiempo mientras lo veía moverse con tanta facilidad, ya fuera con un traje o con un delantal. Kevin siempre se comportaba con una gracia silenciosa.
Cuanto más tiempo pasaba con él, más descubría cuántas cosas buenas estaban escondidas en él. Se dio la vuelta y me entregó un plato de ensalada fría de raíz de loto, pero cada rebanada había sido cuidadosamente cortada en forma de pequeñas calaveras. Era solo un plato normal, pero como le había enviado un vídeo tonto al respecto el mes pasado, lo recordaba. En su raro día libre, se esforzó por hacerlo solo para mí. Desde que estoy con él, he aprendido algo nuevo: cuando alguien te ama de verdad, encontrará formas de hacerte sonreír sin que tú lo pidas. Con él, redescubrí una parte de mí que casi había olvidado, esa chica relajada y tonta que solía reír sin motivo, la que una vez creyó en la alegría simple. Miré el plato y me eché a reír, luego rápidamente agarré mi teléfono para tomar una foto. Kevin miró con una suave sonrisa. ¿Pareces feliz hoy? ¿Pasó algo bueno? Me acerqué y envolví mis brazos suavemente alrededor de su cuello, haciendo un pequeño puchero. Dije, con una voz burlona, nada especial. Simplemente tengo ganas de casarme. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría escuchar tus opiniones en los comentarios a continuación, así que siéntete libre de compartir tus opiniones, y no olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo.